inicialmente pues con cámaras analógicas y actualmente con digitales. Y esto, aquí en Alicante estoy en 2 asociaciones de fotógrafos, en Fotoexcursiones Alicante, donde estoy con compañeros que hacemos diferentes actividades periódicamente, y después también con la Asociación de Fotógrafos del Cabo. Normalmente los viajes todos los realizo con Tere, mi mujer, que es la compañera infatigable que está ahí en todo momento dispuesta a recorrer este mundo. Una cosa que aprendí dentro de la asociación y que fue la que me sembró un poquito esta inquietud de compartir las fotografías y hacer algo más, fue el hecho de cuando me dijeron, dice, oye, una fotografía si no se conoce, pues no existe. Y es verdad, es decir, si no conocemos la fotografía, pues en fin, no existe. Y a partir de ahí fue cuando realmente pues empecé con esto de las redes, que aprendí el tema de Instagram, el tema de Facebook, el tema de YouTube y todo eso. Entonces actualmente en YouTube pues voy colgando vídeos de diferentes países. Están todos los vídeos del videolibro fotográfico y hay algunos más y otros más que voy a ir colgando, porque es un tema que realmente veo que está teniendo aceptación y que a la gente le gusta, pues lo voy a compartir. Una cosa que sin duda, cuando tienes que realizar un viaje, y más por África y todo esto, te planteas decir, bueno, oye, los viajes los tenemos que planificar, los tenemos que preparar. Hay una cosa evidente, es decir, el tipo de viaje que siempre me ha gustado a mí realizar, os voy a hablar de todo desde mi experiencia. Si hay alguno que comparte otra experiencia, pues lógicamente pues es distinta y es digna de respeto. Pero a mí el viaje que me gusta siempre es, en cualquier viaje que planifico por África y cualquier país del mundo, es qué hay detrás de ese viaje. Es decir, quiero conocer otras culturas, quiero conocer otros mundos, quiero conocer a otras gentes, otros poblados, otras formas de vivir, porque lógicamente, es decir, si conozco algo que ya tengo, pues lo tengo. Entonces prefiero ir conociendo, como en este caso nos va a ocupar en la segunda parte del libro, pues vamos a ir a Etiopía, que la tenemos aquí al este de África. Después bajaremos a Tanzania, donde hay una serie de tribus muy interesantes. Después visitaremos al oeste, suroeste, en Namibia, y finalmente terminaremos en el Golfo de Guinea con Burkina Faso y Benín. De África conozco 18 países, pero nos vamos a centrar en las etnias y tribus de esos 5. Una cosa que me pregunta también, ¿con qué agencias de viajas por África? Pues os voy a contar un poquito la experiencia mía, que creo que puede ser interesante, y si alguien en un momento determinado pues quiere algún, o más adelante, cualquier detalle sobre un viaje que le interesaría hacer, pues a través de la federación tenéis todos mis datos, y si me llamáis, con gusto os voy a atender. Hay agencias de viajes de tipo de aventura, hay algunas especializadas en el tema de África, que controlan bastante bien todo el tema, lo conocen, han ido muchos años, y entonces se perfilan por allí. Y por otra parte hay unas agencias locales con las que hemos viajado del propio país, que nos hemos confiado, nos hemos fiado de ellos, y la ventaja que tienen es que lógicamente pues te atienden igual, porque la atención ha sido increíble, y sobre todo una cosa, que te resulta el viaje bastante más económico. Por eso, si alguien en un momento determinado quiere cualquier cosa, me lo dice y os comparto la información. Cuando viajas, hay viajes que te puedes preguntar, ¿estás pensando de antemano lo que quieres fotografiar? Y es evidente que hay algunos países más, entre comillas, si quieres tú, más civilizados. Por ejemplo, si vas a Europa, si vas a lo mejor a Irán y todo esto, que más o menos te puedes imaginar lo que puedes. África tiene muchas improvisaciones, y sobre todo en el tema que nos ocupa, de etnias y tribus, es evidente que más de una de ellas son nómadas. Entonces llegar a una tribu que es nómada y tener organizado qué tipo de fotografía vas a poder conseguir, pues es difícil. Sí que se puede
documentar en base a libros que existen de estos temas cualquier información, cualquier tipo de fotografía, y cuando llegas allí decir, escucha, pues mira, a mí me gustaría poder conseguir este tipo de fotografías a nivel orientativo, que puede ser. En el tema del material fotográfico que utilizo, inicialmente hice bastantes viajes con máquinas analógicas y tengo los recuerdos en libros que hice fotográficos y todo esto, pero ya después llegó la transición a las digitales y hubo un impasse ahí que me dejó un poquito descolocado en el sentido de decir, oye, ¿qué tipo de máquina necesitas o no necesitas? Entonces, consultando en aquel día, me decían que jamás una digital iba a ser como una analógica. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, pues con esa información, pues usé algunas muy sencillas cuyos materiales, pues en realidad, después han tenido poca aplicación. Actualmente ya de siempre utilizo una Nikon. En la actualidad, la Nikon, la D750, cualquier máquina de hoy en día, pues tienen unas calidades muy buenas, y entonces esas máquinas pues son de sobra conocidas y son buenas todas. Los objetivos que utilizo, depende del país, pues suelo llevar uno, dos o quizás más. Es decir, por ejemplo, por África el 24-70, 70-200 va muy bien. Cualquiera de los dos, sobre todo porque en los viajes, pues a veces hay tribus, hay todo eso, pero también es muy fácil encontrarte con una situación de decir, escucha, que hay fauna también en este país. Entonces, lógicamente, pues un 200 o más quizás te puede ir muy bien. Hay otros países, por ejemplo, si vas a Centroamérica y todo esto, pues allí hay parques naturales, y entonces quizás el macro te puede ir muy bien, porque entonces entras en selvas y puede haber detalles que puedes fotografiar y puede ir muy bien. Y después, por ejemplo, si vas a viajes, por ejemplo, por Asia, como puede ser, por ejemplo, Irán, Persia y Pakistán y todo esto, pues entonces allí el gran angular pues puede ir muy bien, es decir, un 14 milímetros te puede ir fantástico, sobre todo porque en el tema de mezquitas, pueblos y todo esto, pues es muy interesante, muy interesante. Una pregunta que a veces me han hecho también, dice, ¿sueles improvisar los viajes o lo llevas todo contratado? Lo que es evidente es decir que ir por tu cuenta a África, pues sí que hay gente que va, la infraestructura es muy limitada, y lo que es evidente que te puedes encontrar con más de 3 imprevistos, y lógicamente tienes que ir, sobre todo si quieres ver ciertas cosas con tranquilidad y bien, pues sí que es evidente que necesitas ahí un tiempo importante en cuanto al hecho de decir, oye, pues mira, ¿sabes qué? Voy a estar 15 días o un mes o 2 meses. Entonces, si tienes esa disponibilidad, pues puede ser. Pero normalmente los viajes que he hecho yo, donde resulta que lógicamente son unos países determinados, unos días determinados y un programa determinado, pues te lleva a poder realizarlo a veces con alguna dificultad, como veremos un poquito más adelante, pero es así, es así. Vicente, ¿cómo son estos desplazamientos? Porque me estás hablando de Etiopía, me estás hablando de Tanzania, o sea, me estás hablando de distancias enormes. ¿Esos desplazamientos cómo los realizáis? Los viajes a África son muy interesantes en el sentido de que difícilmente te vas a aburrir en un programa, porque el programa permite pues viajar de diferente forma, como vamos a ver. Es decir, lo habitual en muchos países es el ir con un camión de estos que tienen visión, como vemos en la parte de arriba, visión de 360 grados, donde ves constantemente o puedes ver todo esto. Entonces el camión está preparado para todo tipo de desplazamiento, está preparado para las comidas, está preparado, lleva el material para las acampadas y todo esto. Y entonces, es decir, el viaje, normalmente el camión es muy usado. Aquí vemos un detalle dentro del camión, por ejemplo. Alrededor hay unas cajoneras donde debajo ponemos las maletas, que tienen que ser blandas,
no puedes llevar en este tipo de viajes unas maletas duras, tienen que ser maletas blandas. Entonces, ¿qué pasa con esas maletas blandas? Que lógicamente las pones debajo, en la parte de la espalda hay conexiones, hay enchufes preparados y todo eso, también para ir cargando las baterías durante el recorrido, porque lógicamente, es decir, en estos viajes pues difícilmente en su mayor parte vas a hoteles y cosas de estas, entonces se mueven de esta forma porque lógicamente, es decir, lo que vas en este viaje es a ver cosas, a ver tribus, a ver naturaleza, y tienes que optar o bien por un hotel cómodo o por ver eso, y si quieres ver eso, pues entonces la comodidad pasa a segundo plano. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se sitúa a lo mejor una parte sobre todo si vas por el África, vas viendo manadas de elefantes o de jirafas o de rinocerontes y todo eso, que son espectáculos naturales preciosos y que constantemente cambian, pues es así. Después también se utiliza esta parte de delante del camión, el chill out pues para estar más relajado, más desenfadado, porque te permite incluso ponerte de pie e ir viendo otras cosas. Aquí tenemos, se ha abierto la parte de arriba y te permite pues ya incluso subir si quieres para ir viendo más. Otro tipo de desplazamiento en otras zonas, de los 4x4, por ejemplo, en Namibia va bien, en Tanzania va bien. Si nos vamos a Etiopía, ese tipo de transporte ya no sirve. Entonces nos tenemos que desplazar en 4x4. Estos 4x4, y tienes que ir por paisajes preciosos al sur de Etiopía, donde hay muchas tribus y todo esto, muchas etnias. Entonces ver los termiteros estos, ver la naturaleza es preciosa. Después a veces utilizamos minibuses, y depende del número de personas y de la zona. Para la zona norte de Etiopía utilizamos los minibuses, para la zona sur los 4x4. Después, por ejemplo, esto fue, aunque barcas se utilizan prácticamente en la mayor parte de los viajes para ir por ríos o para ir por lagos y todo esto, pero por ejemplo esto en el caso concreto estamos en el delta del Okavango, en Botsuana, que es una zona preciosa, donde resulta que el río Okavango desemboca en tierra, no en el mar, en tierra, y depende de la época de las estaciones de lluvia, pues hay más o menos lluvia, pero la naturaleza allí es potente. Del Okavango cogimos la avioneta esta y nos fuimos directamente al Parque Chobe, al norte de Botsuana, allí para ir a ver allí unos parques naturales que hay y irnos también allí. En esa avioneta pues te ves abajo la naturaleza y vives una experiencia, porque cualquiera de estos viajes tienes muchas vivencias personales y mucha emoción. Pues ahí te sientes como si estuvieses viendo la película esta Memorias de África, donde debajo están los animales y todo esto, y como si fueses Meryl Streep o Robert Redford y todo esto. Después otros viajes los haces también, por ejemplo, para ver esto es en Namibia, el desierto Namib, pues tienes que ir con unas avionetas muy pequeñas, que esas avionetas, recuerdo yo, llegamos nosotros, y el día que llegamos y el día anterior no habían podido salir porque lógicamente, es decir, en el desierto, avionetas pequeñas, hace un poquito de viento, pues si tienes una dificultad te quedas en medio del desierto y no arriesga nunca. Lo único que si tienes la oportunidad de subir, después disfrutas de unos paisajes como estamos viendo preciosos. Una vez llegado al norte de Botsuana, pasamos a Zimbabue, donde están las cataratas Victoria, y allí cogemos un helicóptero y disfrutamos pues de un espectáculo de la naturaleza increíble como son las cataratas Victoria. Es algo realmente precioso, es una experiencia. Esto es en el río, en la parte de arriba de las cataratas, que toda esta agua va a la cascada, y entonces hicimos un recorrido muy interesante, lógicamente con las precauciones que hay que tener, porque no te puedes arriesgar, pero pasamos ahí unos momentos muy bonitos. Esto es en el Parque Murchison, en el Parque Murchison, allí pues pasas momentos muy bonitos para ver las cataratas Murchison y todo eso. Es necesario
Otro medio de transporte, sobre todo por los parques naturales en Namibia y en Kenia y Tanzania, es ese. Una pregunta que nos podemos hacer: oye, voy por mi cuenta, necesito un guía. Lógicamente, es decir, una parte fuerte, es decir, vamos a hablar de 5 países, aunque conozco 18 de África, pero una parte importante es el tema de las tribus. Entonces, oye, ¿cómo tema de las tribus puedo ir yo? Pues muy difícilmente, es decir, un guía es casi imprescindible. Es casi imprescindible, es decir, tienes que ir con alguien, un nativo de allí, porque conoce el terreno, sabe si hay en ese tribus de estas que son nómadas, entonces a lo mejor tú estás en un sitio y resulta que se han trasladado a otro y tiene que haber alguien allí que tiene contacto con ellos para esto. A la hora de fotografiar, lógicamente llegas tú a la tribu esta, no te conocen, tú no les conoces, ellos se preguntan, esta gente que viene, aunque ya conocen por experiencia de otros viajes, pero una cosa para romper ese hielo inicial para fotografiar es: no saques la cámara de principio, sonríe, paséate por allí con ellos, si tienen algo de cerámica, presta atención, si les compras, pues mucho mejor, y entonces comunícate de alguna forma, aunque sea con signos y todo eso, y rompe un poquito eso. Yo una cosa que utilizo siempre en el tema de la fotografía es que siempre pido permiso para fotografiar. Es decir, tienes que pedir permiso porque lógicamente, es decir, vas a invadir su terreno y tienes que hacerlo. Entonces, siempre pido permiso. Hay sitios donde resulta que ya las agencias lo tienen organizado para que puedas fotografiar sin ningún tipo de problema a las tribus y todo esto. Porque hay otras circunstancias en algunos viajes que no te lo permiten, o si no les pides permiso y todo eso, incluso se molestan. Una cosa que me dicen: ¿cuántas tribus has fotografiado y en cuánto tiempo? Tribus, pues aquí en el videolibro hay 20, hay más, pero como os he dicho, de los 17, 18 países que conocemos, hay más tribus también, pero lógicamente tuve que hacer selección y cortar porque no cabían todas en el libro. Entonces las fotografías todas son de 2006 al 2016. Bien. Vamos a poner ahora un pequeño vídeo, ¿no? Los poblados son iguales, tienen las mismas creencias y tienen la misma organización. ¿No es aquí el vídeo o lo hacemos después el vídeo? No, esto es la fotografía. La fotografía del 10, vale. Sí, eso es. De acuerdo. Pues vamos al 10. A ver. Aquí vamos a hablar un poquito de los poblados, si son iguales, son distintos, sus creencias, la misma organización y todo esto. Entonces, los poblados prácticamente son muy distintos, depende del país, depende de la zona. Hay unos que son de barro, otros que utilizan palos y todo eso, que veremos después más detalladamente en el libro. A nivel geográfico son bastante distintos. Por ejemplo, en Etiopía, en la zona sur, pues en el Valle del Omo están los Mursi, están los Hamer, están los Konso, que son muy interesantes. Después están los Gamu también. En la zona norte están los poblados monásticos de la Libela, que veremos, y todo esto muy interesantes. En el este están los poblados ararís. En Tanzania están los Datoga y los Getsabe, que vamos a ampliar un poquito la información porque su historia es muy interesante, en concreto los Getsabe, que ya llevan 40.000 años viviendo en esa zona. En Namibia, en el norte, junto a las cataratas de Pupa, están los Imba, que son sumamente interesantes. En Burkina Faso pues están los Tiebele, donde están los Kasena, el poblado Tiebele. Y después en Benín está el poblado de Lacustre Gambier, los Taneka, los Tatasomba, el ritual vudú del Zangueto, donde resulta que disfrutamos de unos paisajes interesantes y unas culturas interesantes. A nivel social,
está normalmente, por ejemplo, es bastante distinta una tribu de otra, es decir, a nivel social. Hay algunas que están organizadas, otras que no tienen ningún tipo de organización. Después tenemos algunas de ellas donde resulta que tienen el consejo de ancianos que los dirige. Y después hay una curiosa, muy curiosa, que es los Hadzabe en Tanzania, que utilizan el matriarcado donde la mujer es la que tiene poder, que después ampliaremos un poquito más. Después, hay también normalmente dos tipos de tribus. Unas que están más asentados en la zona, donde resulta que ahí perduran tiempo, y otras que son más nómadas. Hay algunas que el poblado es dos o tres casas que son de la misma familia, es el marido con varias mujeres, que es el poblado, y otras que son varias familias, es decir, depende. Es decir, cuando llegas allí, las tribus te da la sensación de tener algún peligro, porque hay algunas, llegas allí y te ves, sobre todo los hombres con los cazamicos, y resulta que dices, bueno, ellos lo utilizan más que todo para defenderse de las invasiones de otras tribus. Entonces lo utilizan eso como medio de defensa, pero ante nosotros que llegamos allí no ofrecen ningún tipo de peligro ni de nada. Empezamos con el 15. ¿Te has sentido inseguro alguna vez? ¿Tienes alguna anécdota que contarnos con el tema de esa inseguridad que nos has comentado antes? Ahora veremos algunas diapositivas, en concreto partimos de esta. Son situaciones que te pueden ocurrir, es decir, viajas a países que no tienen autopistas como aquí y autovías como aquí, sino que es lo que hay. Entramos en el parque de Kenia a ver la migración de los ñus, donde vimos millones de ñus allí, cientos de miles segurísimo y todo esto. Entonces resulta que entramos sin ningún problema, y el tema estuvo que cuando salimos por la misma carretera pues habían caído 4 gotas. ¿Qué pasa cuando caen 4 gotas? Pues resulta que el barro que se forma se mete entre las ranuras de las ruedas, y hace tal formación y todo eso que no permite rechazarlo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento determinado, era por la mañana cuando salimos, pues el camión reculó y se metió en un lateral, y empezaron a salir allí gente de todas partes. De allí no veías a nadie, y empezaron a salir y empezaron a ayudarnos poniendo ramas, metiéndose debajo del camión, sacando el barro. A través de la gente con una moto se localizó un posible tractor, que es el que tenemos en medio. Pasó otro 4x4 allí y poco a poco se sacó, pero allí estuvimos más de 8 horas estancados porque no había forma humana aquí. Es decir, no es como aquí, que te llega un camión, una grúa y te saca y sin ningún problema. Una asistencia en carretera, qué importante es. Eso lo valoras cuando estás aquí, lo mismo que, por ejemplo, que hables el grifo y tienes agua, pues aquí en nuestra cultura lo valoras, para allí eso no existe. Una cosa, y también estábamos, esto fue en el parque Murchison en Uganda, estábamos ya al atardecer alrededor de las tiendas, en medio del fuego, estábamos allí todos sentados, y en un momento determinado pues resulta que vimos allí 2 chicas, se marcharon a unos 15-20 metros de allí de donde estábamos, porque había una pequeña montañita de tierra, y acordamos allí, si hacía falta ir al aseo, pues a hacerlo allí más discretamente. La cuestión es que era al atardecer, y cuando venían hacia nosotros las chicas estas, detrás vimos una serie de ojos y todo esto. Resulta que viene un guardia con nosotros en el viaje. Entonces ese guardia nos avisó del tema y nos obligó a meternos a todos en el camión, porque resulta que eran leonas las que venían, y estuvieron por allí y después se marcharon. Después dijeron que el que quería bajar a dormir en la tienda que bajase, pero mi mujer y yo nos quedamos
nos quedamos en el chilado del camión allí toda la noche durmiendo de cualquier forma y en fin, porque era un poquito. Una situación también que podía haberse sido un poquito delicada, pero fue, esto es en Etiopía, las cataratas Tisisat, donde nace, en el lago Tana, donde nace el Nilo Azul. Entonces, esto es ya en las propias cataratas, pero en el camino de bajada y todo eso, pues había una serie de piedras y esto. Y en un momento determinado me descompensé, caí unos 2-3 metros y había unas cañas que me pararon. En un minuto vinieron allí varios negros y todo eso y me ayudaron a salir. Lo que es un hecho es que detrás de esas cañas pues estaba el río, el Nilo Azul, súper agreste, porque vemos la catarata de qué va el tema y entonces ahí pues no pasó nada, pero gracias a Dios pues no pasó nada, pero podía haber pasado, pero en fin. No, o sea, y aquí tenemos las cataratas, imaginaros esa agua cayendo al río Nilo Azul y que tú te caes en medio de esto. Esto fue en el delta del Okavango, estábamos en una isla donde salíamos de allí con los mecoros a viajar y resulta que en esta isla hay animales salvajes, entre ellos elefantes. Entonces montamos las tiendas y a la mañana siguiente cuando nos levantamos nos encontramos que ahí donde está Teres, la tienda donde estábamos durmiendo nosotros, y resulta que ya veis a la distancia, 5 o 6 metros, pues había una serie de excrementos de elefantes que lógicamente, pues en fin, si hubiese continuado no sé lo que hubiese podido pasar, pero son cosas. Aquí vemos esto es en Madagascar, está el tren de la selva, que se llama el tren de la selva, del 36, de la colonización francesa que lo hicieron y todo eso, y es para la extracción, de todo tipo de producciones que tiene el país, sacarlas a la costa, para de allí, a través de barcas y todo eso, subirlos a poblados y de ahí exportarlas. Esto es el tren recorre 165 kilómetros, tarda 10 horas, y tarda 10 horas porque esto es todo un espectáculo visual y fotográfico, es increíblemente bonito. Lo que es un hecho es que donde paran en cualquier sitio, hay unas cabañas, lo que sea, la gente para y cargan y descargan las mercancías que llevan para vender y todo esto. Pero nos pasó esto. Es decir, en un momento determinado dentro de la selva el tren descarriló. ¿Qué pasó? Pues allí a nivel nuestro, pues lógicamente te asustas un poquito y todo esto, pero a nivel de ellos como si no hubiese pasado nada. Gracias a Dios no hubo ninguna desgracia, no nos alegramos ni en absoluto de lo que pasó, lo único que fue una experiencia pues interesante. Aquí tenemos la realidad. Después de allí para sacarnos, pues imaginaros que no hay, de los 165 kilómetros, no hay ningún tipo de carretera lateral para salir. Entonces, tiene que ser vía tren o vía tren. Solo hay esta opción. Entonces, allí los lugareños pues cargaron la mercancía que traían porque esto iba para tiempo y entonces y empezaron ahí sin ninguna queja, sin ninguna palabra más arriba de otro, y nosotros pues tardamos unas horas. Otra forma de hospedaje, esto ya pasa un poquito más a la parte bonita. El hospedaje, pues allí es en tienda, en el camión llevas, y después creo que el único sitio donde estuvimos en un campamento donde las tiendas estaban, porque el otro era abierto en cualquier parte de los parques naturales, fue aquí. Esto es en el sur de Etiopía, donde viven los Hamer, básicamente en esa zona. Después hay otras zonas que viven otros, pero vivíamos allí, estuvimos y todo esto. Aquí tenemos estos cerca del lago Easi en Tanzania. Este es el sitio, esto es en la ciudad del poblado de los Kasena, en Tiebele, es en Burkina Faso, donde hemos pasado nosotros la calor que no se puede describir. Estábamos, imaginaros la puerta, es una puerta que se puede abrir o cerrar,
es de madera. Después nosotros la tuvimos toda la noche abierta, estaban ahí las cortinas esas y enfrente hay una ventanita que puede tener 60 por 60, no tiene más. Y en la parte de la izquierda, en el suelo, hay de obra una cama donde resulta que aquí le ha estado dando el sol todo el día. Entonces no os podéis imaginar la situación que fue el hecho de dormir ahí como si tuvieses casi un grifo con poca agua cayendo constantemente encima tuyo y pasándolo así. Perdona, Vicente, ¿en qué época son estos viajes? ¿Viajabais siempre en la época determinada o dependía? Depende de países, pero normalmente nosotros hemos ido más bien de cara al verano, septiembre. Verano, septiembre, octubre. Porque a lo mejor, por ejemplo, hay países, por ejemplo, que te vas a Sudáfrica y entonces en Sudáfrica para dormir en una tienda de campaña tienes que acostarte con saco de dormir o con manta, pero a medida que subes a Namibia o te subes después a Botsuana, Zimbabue, entonces resulta que a medida que vas subiendo hacia el norte es más caluroso. Entonces allí duermes también sin mucha calor, pero sí sin taparte. Y después los transportes, como son bastante cómodos, porque resulta que tienes todo el camino abierto, pues son cómodos de llevar. Pero es bueno, si vas a cualquier país, estudiar un poquito la época, porque puede ser de lluvias, puede ser esto, y es interesante conocer todos esos detalles. ¿Qué solemos comer en los viajes estos? Pues aquí tenéis, por ejemplo, el menú, es decir, hay una chica que viene en el camión, va desmontando y desprogramando esto, y entonces ahí pues hay de todo. Hay otros países donde resulta que, por ejemplo, me acuerdo yo, que me dijeron en Etiopía, ¿qué te gusta, carne o pescado? Digo, pescado. Digo, ¿qué tenéis de pescado? Tilapia. Entonces, tilapia es un pescado allí de los lagos, pero te resulta que te recorres todo el país, te preguntan y pescado, pues tienes tilapia. Todos los días no hay otra. Y después hay otros países donde resulta que si quieres comer, pues les tienes que adelantar, depende de las circunstancias, Burkina Faso, Benín, dinero, porque el turismo les ha bajado muchísimo y entonces ahora los restaurantes pues son lo que son y no tienen más y todo eso. ¿Qué tienen de común los poblados en general? Es decir, una cosa que llama la atención cuando viajas es que estos poblados, por ejemplo, no tienen el sentido de la propiedad. Es decir, allí el poblado es de todos, cada casa han ayudado a construirla entre todos, la comida la preparan entre todos, pero el sentido de propiedad no existe. No existe. Hay una cosa que en fin, yo valoro muchísimo, que es el respeto que hay en todos los sentidos con los mayores. Hay un respeto a los mayores increíble y entonces a partir de ahí resulta que el mayor es el dios. En la comida, si preparan o cualquier cosa o si cazan algo importante, los mayores son los primeros que la prueban. Después hay tribus de estas que están fuera del sentido de la globalización, no tienen ni el concepto de consumismo, no existe, están ausentes del siglo XXI y todo esto. Bueno, hemos llegado aquí al final de esta primera parte y ahora vamos a pasar a esta segunda parte. Paco, que podemos... Sí. Perdona, Vicente. Sí. Disculpa, Vicente. Como estamos casi en familia, si a alguno le apetece hacerle preguntas, no hace falta que lo escribáis en el chat, lo hacéis directamente. ¿Me escuchas, Vicente? Sí, perfectamente, Tony. Quería preguntarte una cosa. Es evidente que hay quien dice que África no tiene término medio, o la amas o la odias, no tiene un término medio. La gente que hemos estado por allí, pues sabemos a qué se debe esto. Yo quería preguntarte, con el tema de las dificultades, ya has contado un poco todo cómo se organiza, cómo lo lleváis y tal. Sabemos que en la parte norte, por ejemplo, de Etiopía, pues son etíopes cristianos, ortodoxos etíopes cristianos, y en la parte sur, que es lo que más has enseñado, esos son animistas la mayoría. O sea, que no
quieren, que la fotografía les roba el espíritu. También has comentado que les pides permiso y tal. Los problemas que puedes tener a la hora de comunicarte, evidentemente, no, me imagino que no sabes los dialectos, llevarás con tu guía que puedes en un momento dado preguntar. ¿Te has encontrado con, en serio, has dicho antes que no has tenido muchos problemas, pero esto de que con la foto le robas el alma, ¿no te has encontrado problemas de insultos? Siempre me ha dado la sensación que... Tony, el único tema, por ejemplo, está la zona esta sur de Etiopía. Esta la visitamos nosotros en el 2006. Entonces, en el 2006 empezaba ya el tema de que para hacerles la fotografía la moneda es muy baja y tenías que pagar algo porque si no, en algunas tribus, no en todas, en algunas tribus, sobre todo en los Mursi, eran más propensos a todo esto porque después los Konso, los Gamu, los Hamer y en los Ararí, en el este o después en las zonas de las iglesias monásticas de la Libela, pues ahí no tenían ninguna dificultad. Pero normalmente lo que se suele hacer, o bien pagabas o bien el guía ya tenía, por decir así, contratado en la tribu que íbamos a visitar, pues sabía que íbamos a ir. Entonces ellos ya pues les compensan, sé que les compensan económicamente, que lógicamente es lo más normal y todo esto. Claro. Sí, no, lo que está, pero eso es, ya te digo, yo conozco Etiopía, Senegal y tal, pero en Etiopía sí que está claro que sobre todo a las tribus en el norte no pasa, pero en el sur hay que pagar los BIR para poder hacer las fotografías, que por otro lado es una tranquilidad el hecho de poder hacer las fotografías y que no te insulten. ¿Eso pasa en otros países? O sea, esto de tener que pagar por las fotografías pasa igual. Estoy recordando, por ejemplo, en Namibia con los Imba ningún problema. Después en Tanzania con los Datoga, los Getzabe, ningún problema. Después en Tanzania, después en Togo y Benín, ningún problema. Es decir, íbamos allí, el guía y todo esto, ningún problema. Sin embargo, la zona esta de Etiopía sí. Sí, ahí sí que... Y sé que posteriormente pues, se ha generalizado más ese tema y lo tienen ya pues como una especie de es decir, tú me fotografías pero me tienes que pagar. Y eso sí, eso se suele utilizar. Vamos a continuar. Si hay alguna pregunta más y si no vamos a continuar. Vamos ahora. Sí. Este es... Eso sigo aquí. Pero de que yo me guío yo o aquí. Pero yo quiero ponerte aquí. Pero después, ¿no? Sí, cuando termine. Cuando termine me da. Pinchas aquí. Pero ahora no puedo. Se ve imagen, ¿eh? Ahora voy a hablar. No se ve imagen. Ahora me pones Paco, digo Vicente. Oye, Vicente, hemos terminado con un vídeo promocional. Y se ha escuchado, no se ha visto nada. ¿Lo habéis visto los demás? ¿Cómo nace esta idea del videolibro? No se ha visto el vídeo, perdona. Si soy sincero, no tenía ninguna idea de que había una posibilidad de hacer un videolibro fotográfico ni que la posibilidad de crear nada. Lo único que lógicamente Vicente, y todo esto existe gracias al virus, es decir, hemos estado tanto tiempo encerrados y todas estas cosas
Y llegó un momento determinado que me dije, oye, mira, tengo un material de viajes porque tengo 4 discos duros externos llenos de fotografías de diferentes viajes, con copia, y hablé con mi hijo Vicente, porque yo no sé hacer vídeos y todo esto, y le dije, Vicente, ¿me vas a ayudar? Dice, papá, yo te ayudo. Y la cuestión es que empezamos sin darme cuenta. Es decir, estamos en época, él encerrado en su casa, no teníamos ningún tipo de comunicación, no me podía comunicar con nadie, no sé hacer libros, es decir, no sé hacer vídeos, y entonces empezamos, y lo que fui yo lo que sí que quería transmitir es en los vídeos es que la gente conociese las fotografías, conociese su cultura. Y para eso me hice un esfuerzo importante en que toda la información que se metiese dentro del vídeo fuese información del propio terreno. Es decir, eran fotografías que yo había hecho en el país, en la tribu esta, era información, textos de su cultura, de su mundo y todo esto que fui buscando y todo esto, y la música también quería que fuese de ellos. Y entonces empecé a trabajar este mundo, hicimos el primer vídeo, lo colgamos en el canal de YouTube, en Viajes Vicente Roig, donde están todos los vídeos que tengo, colgamos el segundo, tercero, cuarto, y cuando llevábamos 4 o 5, cogí un poquito de feedback, hablé con gente que se lo mandaba para que lo viesen, y vi que realmente gustaba. Y entonces, al gustar, pues eso te anima. Entonces, a partir de ahí, hice una selección de los 5 países de Etiopía, de Namibia, de Tanzania, Burkina Faso y Benín. Hice una selección de 20 etnias y tribus y empecé a ampliar esos vídeos. Había unas 2.000 o 3.000 fotos que vosotros que sois, estamos en este mundo de la fotografía, 2.000 o 3.000 fotos sabéis que es cantidad. Entonces, esas 2.000 o 3.000 fotos había que ordenarlas por poblados, había que ordenarlas por temas, dentro del poblado había que organizarlas también de principio a fin para que hubiese una correlación, después había que procesarlas. Yo en aquel entonces no tenía ni idea de lo que era el procesado. El procesado lo he conocido yo hace 8 o 10 años, no más, es decir, no sabía ni que existía. Y de hecho todas las fotos esas están retocadas algo, pero muy poquito porque estaban todas hechas en JPG. Entonces ahí le metí yo buena voluntad y buena voluntad. Entonces empecé a buscar información relativa y empezamos a montar los vídeos. Vicente, por favor, disculpa un segundo. Vicente, disculpa un segundito. Es que estoy viendo mensajes. No te oigo, no soy yo. Que el vídeo... Tony, no te oigo. ¿No me oyes? Ay, perdón. Sí, no me oye, oyes. Tony. Uy, qué raro. Espera, a ver. Se te oye perfectamente, ¿eh? Sí, se oye. Oye, el vídeo no se ha visto. Se ha escuchado, pero no se ha visto. Entonces están pidiendo a ver si lo podéis poner otra vez para saber de qué estás hablando. El book trailer este que No lo ha hecho Lali. No se ha visto. Se ha escuchado, no se ha pero visto. no se ha visto. Se ha escuchado, pero no se ha visto. No se ha visto. No se ha visto. No. Entonces lo vamos a volver a poner. Sí, por este favor. es el que ha hecho la editorial. Compartir la pantalla de vídeo. Lanzar otra. El túnel del tiempo. Sí, yo te digo. Es que tengo que compartir la otra, no esta. Paco, se te ve un brazo. Pero que tengo un brazo sexy. Sí. Estas son cosas del directo. Se agradece el directo con todas estas situaciones y emociones. Hoy Paco es ectoplásmico. Aparece de vez en cuando. Venga, vamos allá. A ver si se ve ahora. Ahora. Ahora sí, ahora sí.
Muy bien, Vicente. Ahora se ha podido ver ahora el vídeo, que ha habido un pequeño error táctico y ya estábamos aquí en el tema. Vicente, ¿cuál ha sido tu experiencia editorial? ¿Has tenido algún tipo de experiencia o te has tenido que, digamos, partir de cero? ¿Ya tenías algún tipo de experiencia? Cuéntanos un poco. Lo primero es que, lógicamente, no tenía ninguna experiencia del libro ni de nada. Lo único que cuando llevaba 5 o 6 vídeos hechos, se me ocurrió, digo, escucha, ¿y por qué no hago un libro? Y empecé que ya había hecho varios libros familiares de recuerdo de viajes y todo esto, y entonces me puse en contacto a través de internet con una empresa que hace y hice varios formatos del libro, varios diseños del libro, varias portadas del libro, tapas duras, tapas blandas, más que todo para situarme yo mentalmente en decir, escucha, este libro es el que quiero. Y entonces empecé a hacerlo sin ningún tipo de conocimiento de exactamente qué es lo que podía pasar con todo aquello. La realidad es que fui avanzando y llegó un momento determinado que ya perfilé mentalmente el libro, digo, ya lo tengo claro qué es lo que quiero hacer. Entonces, hablando con mi hijo, dice, papá, podemos meter los vídeos dentro de cada capítulo, de cada tribu, de cada etnia y todo esto, porque realmente lo que se iba a desarrollar en el libro no era ni más ni menos que los 14 vídeos que contemplan 20 etnias y tribus de África. La cuestión es que fue así y a partir de ese momento buscamos los textos de qué es el formato que tiene, que ahora veremos a continuación, el texto de cada tribu. Después buscamos la música de cada tribu, pusimos en el libro el texto, está en español y en inglés, después colocamos unas cuantas fotografías de cada etnia o tribu y para que hubiese más información, lógicamente colocamos un código QR que permite enlazar. Tú estás viendo el videolibro, estás viendo el texto, es más bien escueto, no quiero alargarlo y no me interesaba alargarlo, las fotografías, y dices, quiero ver más sobre esta tribu. Y tú perfectamente pones el código QR que te permite, o bien tienes otra opción, en YouTube pones Viajes Vicente Roig en la tele y esos vídeos los puedes ver en grande, que es otro mundo, se ven muchísimo más bonitos. Y la realidad es que eso empezó de forma informal y empecé a ponerme en contacto. Digo, ¿quién habrá escrito algún libro y todo esto? La cuestión es que no conocía a nadie de mi entorno que pudiese orientarme en ese aspecto y empecé, pues lógicamente, los fotógrafos tenemos una visión algo creativa y digo, oye, pues mira, me gustaría hacerlo de esta forma, de la otra forma. Había impreso fotografías de diferentes formatos, fue algunas a sangre, otras enmarcadas y oye, ¿cómo me gusta más? Y al final, cuando lo tenía claro, pues empecé a contactar con editoriales. En editoriales me encontré con dos realidades, es probable que haya más, pero lo que me encontré fue que hay algunas editoriales que busqué yo que editen libros fotográficos, donde resulta que lógicamente a todas les envié la misma información, a todas, porque hice un ebook del libro para que lo viesen. Y digo, oye, pues mira, esto me interesa o no. Y la realidad es la siguiente, es decir,
que hay algunas editoriales que lógicamente si el fotógrafo ya es conocido, pues es conocido y entonces lo tienen fácil. Es decir, apuestan por él y todo eso. Pero a Vicente Ros, ¿quién lo conoce? Pues no lo conoce nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues lógicamente estas editoriales en concreto no me prestaron. Hubo una editorial de las que después me puse en contacto que se llama Punto Rojo Libros, que es de Sevilla, que allí pues de verdad me sentí protegido, me sentí informado, me sentí un poquito documentado, me pareció correcta su interpretación, correcta su información, y a partir de ahí pues ya pues hice esto, pues hice el libro, lo he hecho con ellos y cuando lo tenía entre manos pues me encontré a gusto. Lo que es un hecho que esos vídeos que empezaron hace unos breves meses y todo esto empezaron de una forma informal, la realidad es que a fecha de hoy está del orden casi, faltan pocos para 17.000 visionados que han tenido. Entonces veo que realmente pues gustan, lo que es el libro se está moviendo bien y me encuentro cómodo. Ahora os voy a mostrar un poquito el libro y os pasaré un poquito rápido algunas informaciones para ver de abarcarlo todo. Mirad, este es el título. Aquí tenéis un poquito la dedicatoria, se la dedico a los guías y se la dedico también a Nativos de África por haber sido toda una inspiración. Aquí está el prólogo, la introducción y después empezamos ya con etnias. Voy a ir un poquito rápido para que el tiempo no nos absorba. Aquí es el poblado de Gambia. Aquí se refugiaron los tofuni más que todo porque eran perseguidos por otros que los querían coger como esclavos. Lo único que culturalmente no podían entrar en el agua, y como se enteraron de eso, entonces los tofuni se refugiaron aquí, construyen sus casas a base de cañas de bambú para estar cobijados. Hoy hay 30.000 y evitaron ser esclavizados. Tienen un mercado flotante que es muy interesante, que es este, y entonces el que puede va en barca y después las personas que no tienen para eso pues van al mercado dentro del agua. Después están los poblados Taneca, estamos en este momento en Benín. Aquí es el sacerdote Taneca, le estuvimos esperando un poco y cuando llegó de esta forma en taparrabos, y dentro de su cultura es el equivalente este sacerdote Taneca al obispo católico nuestro y todo eso. Lo único que, como vemos, pues son otros mundos. Y vemos sus casas, sus viviendas. Aquí en ese momento está bendiciéndonos a los turistas, y a la derecha vemos el guía Sankara, que por respeto a su cultura y entre ellos no miran al sacerdote porque para ellos es una persona de respeto. Y tenemos otras viviendas. Tienen muchos fetiches por todas partes en esa zona. Eso, aquí es el poblado de Togu, donde el doctor Salanón nos invitó a participar en una de sus ceremonias. Y está en el patio exterior allí bendiciendo. Aquí hace unas pócimas y todo eso para hacer la ceremonia, y aquí está pues, en su mundo. Después una tribu muy interesante son estas de los Otamari, que son que tienen las casas, las Tatasomba. Entonces es un tipo de fortificaciones de castillos, y allí vemos la fortaleza. La parte de abajo es para los animales y para la comida, y la parte de arriba es donde tienen las viviendas. Son sumamente bonitas y practican todavía las escarificaciones faciales, y aquí vemos los jóvenes. La comida pues la preparan a su estilo. Después,
Una ceremonia interesante dentro de los rituales vudú es los bailes de los zanguetos, donde conos de paja los hacen bailar según sus creencias y todo eso, como vamos a ver. Empiezan siempre la ceremonia con matando a un animal, como vemos en la tierra, y después toda la ceremonia es bailando. Entonces estas formaciones de paja se mueven ellas, nos muestran, al final las abren y todo eso y ves que dentro no hay nadie, no sé, en fin, estas cosas. Dicen que la leyenda yoruba dice que no hay humanos bajo el disfraz, solo espíritus de la noche. Son sus creencias. Vicente, perdona, Vicente, ¿me oyes? Sí, dime, Tony. Lanzan una pregunta, un compañero, que evidentemente el libro la base es la fotografía, pero la pregunta es si te lo has planteado más una vez has empezado con el planteamiento, la edición del libro, la selección de fotografías y todo esto, si no es más un estudio antropológico o etnográfico de las tribus africanas. O sea, tu planteamiento... Mi planteamiento inicial, Tony, es totalmente fotográfico. Sí, pero... Totalmente, lo que es evidente es decir que estamos tocando un tema donde se conjugan ambas facetas, es decir, por una parte lo fotográfico y por otra parte lo antropológico. Sí que hay algunas agencias de viaje que son más especialistas en solo tocar temas antropológicos. Sí, no, pero me refiero, Vicente, a tu planteamiento al final del libro. O sea, tú ya lo has acabado, lo has presentado, la gente lo ha cogido, los comentarios, ¿hacia dónde tiran más? ¿Hacia la parte antropológica como un buen catálogo de tribus o tira más hacia la parte fotográfica o hay una mezcla de las dos cosas? Casi, Tony, una mezcla de ambas opciones. Es decir, hay gente que a lo mejor es más sensible a un lado que a otro, pero en general va más hacia el tema fotográfico. Va más hacia el tema fotográfico. Vale, gracias, Vicente. Gracias. Después de aquí, ellos están todo el rato bailando. Allí estuvimos una tarde entera y están todo el rato bailando. Después están los poblados Lobi, que son muy abundantes en la zona de Burkina Faso. Aquí están preparando la cerveza, que es todos los días la preparan y la consumen mucho. Y es una fuente de alimentos también. Tienen la avena. Aquí vemos también. Los poblados estos están relativamente cerca unos de otros, tienen el mismo formato y viven varias familias dentro de ellos. Aquí vemos en la cabeza de la mujer, veis ahí un árbol. Ese árbol está ahí y eso es los huecos que hay en el árbol, son los peldaños de los escalones para subir, bajar y todo esto. Y después la tela esa que utilizan son las cortinas de entrada, son esquemas muy básicos. Después están aquí los Lomosi. Esta fotografía pues realmente pues me gustó muchísimo. Aquí lo utilizan esto para los graneros. Aquí meten la comida para que los animales no les ataquen. Después los poblados son ufos, son curiosos porque resulta que lo que son viviendas están todas alrededor del poblado y en el centro están los animales. Les ponen ahí unos puntos de sujeción, los atan y los tienen ahí y después durante el día. Después lo que es la agricultura dependen totalmente de la lluvia. Cuando llueve ellos ya calculan porque no tienen forma humana de regar, no tienen ningún tipo de riego. Aquí vemos cómo hacen sus propias cuerdas y esto, y utilizan las manos y los pies y lo que se presenta, la habilidad que tienen. Aquí los animales alrededor. Después hay un poblado precioso que es el poblado de Tiebele. En este poblado es como si fuese un museo al aire libre. Aquí viven los Kasena y como vemos todas las casas están pintadas. Fijaros bien, una cosa curiosísima es el tema de la entrada. Las entradas son muy bajas porque resulta que alrededor había selva antiguamente y entonces les podían atacar los animales
y también otras tribus. Entonces, cuando entras, veis que hay una especie de murito pequeño que obliga al entrante a levantar la cabeza. Entonces, al entrar a la cabeza, lo que hacían es que ellos se ponían detrás y con hachas y todo eso, pues mataban a la persona o al animal para que no les atacase. Todas las paredes están pintadas y transmiten la cultura suya. Este poblado es muy bonito, muy bonito. Como veis, hay dos tipos de casas. Las casas del fondo, estas cuadradas rectangulares, son para familias. Y estas redondas son para solteros o para ancianos. Y solo tienen la ventanita de ventilación, la ventanita esa pequeña. Es decir, que dentro tiene que hacer una calor impresionante. Después estamos en otro poblado, Los Conso. Estos dice que no se conoce su origen y el resultado de su existencia son mezclas de gentes de varias zonas, históricamente. Aquí está el Consejo de Ancianos de los Gamu, y son los que dirigen el poblado. Los poblados los tenemos detrás, las gentes. Después vamos a ver ahora el vídeo de los músicos. ¿Lo ponemos ya? Sí, lo ponemos ya. Sí. Vamos a ver ahora, lógicamente es videolibro fotográfico, consultado con editoriales, consultado con otras distribuidoras y consultado con diferentes sitios. Resulta que lo que es videolibro no existe en mercado, es por lo visto el primero. Y entonces vamos a ver un poquito en qué el vídeo en qué consiste y cómo está montado, respetando siempre su cultura, sus fotografías, su letra y su música. Es este, ¿no? Sí.
Bueno, Vicente, hemos visto otra parte del libro, el vídeo también promocional. ¿Y qué quieres transmitir con esta publicación? ¿Qué es lo que pretendes darnos a conocer? Paralelo a terminar los capítulos del libro, sí que he pretendido una cosa clara, es decir, lógicamente cuando conoces algo de estas características, que es otros mundos distintos al tuyo, te das cuenta de que cuando la síntesis, veo yo, de las 20 etnias y tribus que hay dentro de eso, serían como parte de la evolución del ser humano que ha tenido la humanidad. Es decir, nosotros procedemos del Valle del Rift, de África, salió el hombre, evolucionó, se marchó por todo el mundo, se expandió, y entonces esto parece que sea como unas partes distintas de cómo el hombre ha ido evolucionando, porque cada una de ellas es distinta, y eso. Otra cosa importante para mí es transmitir la cultura africana, es decir, hay que conocer, y sobre todo a medida que se conoce es cuando más se valora y se respeta esa cultura africana. Una cosa también importante es poder participar con todos vosotros y con todo lo que quiera, pues tema importante que el videolibro ofrece para poder viajar a otros países. Actualmente hemos estado encerrados demasiado tiempo y quizás esto sea una puerta para el que le apetezca. Como muy bien ha dicho Tony, África no te deja indiferente nunca, es decir, o te enamoras y vas a seguir allí o no vas a volver más, es decir, indiferente no te va a ser. En nuestro caso, pues realmente ha sido así. Creo que me has respondido lo que te tenía previsto preguntarte. Creo que lo acabas de responder. ¿Das por cerrada esta etapa? Pues si te soy sincero, Paco, cuando he tenido el libro en mis manos y cuando he visto todo y cuando estoy viendo la aceptación que está teniendo, pues me he picado un poco, y entonces estoy programando de Asia otro libro distinto que creo que podrá ser interesante, que ya poco a poco más adelante mínimo será un año, porque conozco algo, tengo que ir a algún país más, tengo que recabar más información para participarlas con vosotros. Vamos a ultimar viendo un poquito, estas fotografías son de los Hammer en Etiopía. En el libro hay más información, utilizan, este es el mercado de Dimeka. Esta fotografía me encanta porque es una pareja que están festejando en su cultura y todo esto, y es muy bonita esa expresión. Después hay una ceremonia muy importante, que es la ceremonia del bull jumping, donde resulta que el joven que tiene que pasar a mayor
tiene que saltar por encima de vacas que están puestas en diferentes formas, y las mujeres resulta que se dejan con varas golpear y abrir la espalda, cicatrices, para demostrar la fortaleza ante sus poblados y también para demostrar también que realmente son respetadas por el poblado y queridas por los de allí. Después tenemos el poblado Ararí, que está al este de Etiopía, un poblado que a nivel fotográfico es muy rico, tiene fotografías muy bonitas y interesantes. Después el tema de los Karo, que lo hemos visto en la película Paso Rápido, ellos cada día decoran sus cuerpos como si fuesen camisas que se quitan y se ponen. Los Mursi, las mujeres llevan los platos labiales, dicen, como dos formas. Uno dicen que en la época de la esclavitud se lo ponían más que todo para que no las cogiesen y se vendiesen como esclavas, sino que fuesen rechazadas. Y actualmente una versión que tienen es que es como un signo de belleza dentro del poblado, para que la que tiene más grande es la que tiene más pretendientes. Y eso es. Después los hombres son una tribu muy bonita en Namibia, que viven en las cataratas Epupa, al norte de Namibia, en el río Kunene, en la frontera con Angola. Son los Imba, que se caracterizan, básicamente es precioso. Las mujeres llevan el cuerpo totalmente de rojo, de unas tierras que mezclan para protegerse de los insectos, y entre ellos se distinguen sobre todo por los peinados. El peinado es el que dice si está soltera, si está casada, si está divorciada, si tiene hijos, si no tiene hijos y todo eso. Después está aquí en Tanzania los Datoga. Los Datoga llevan 3.000 años y desde el siglo XVI en esta zona. Entonces hacen herramientas, flechas y todo esto de diferentes materiales que localizan por allí, latas y todo eso, porque no tienen otras opciones. Hacen flechas que las intercambian con los Getsabe para ellos, para matar y defender y cazar animales, y estos para sobrevivir. Los intercambian. Estas son las viviendas por dentro. Después están los Getsabe, que son de origen nilótico, llevan 40.000 años viviendo en África. En la zona del lago Easi, en Tanzania, llevan desde hace 10.000 años. Aquí la mujer es la que manda, la que tiene derecho sobre todo y la que dice lo que tienen que hacer. Usan todavía la forma de encender el fuego primitiva. Esta pipa pues es de origen volcánico, y la tengo en casa porque mi casa es un mini museo de cosas de los viajes que me gustan mucho. Y después aquí herramientas todas de eso. Tienen una habilidad increíble para el tema de la caza, para cazar. Esto lo hacen, daros cuenta, habréis visto documentales donde los elefantes van por ríos secos y con las patas excavan y resulta que cogen agua y beben. Ellos hacen lo mismo que los animales. No tienen normas, no tienen jefe, no tienen nada, son totalmente nómadas, no permanecen, no cultivan nada, ni crían nada, sino lo que la naturaleza les da. Si tienen para comer, están; si no tienen para comer, se van a otro sitio. Pero no, son muy pacíficos, no luchan contra nadie. Entonces, cuando consiguen agua del río, eso que han esto, la rodean de pinchos y todo eso para que no entren los animales y beben como los elefantes y todo eso. Su forma de distracción, bailan mucho y son muy tranquilos. Una idea muy interesante. Están las iglesias monásticas de la Libela al norte, que son una experiencia realmente preciosa, muy bonita. Aquí está la gente. Después esto, la forma de... Todo esto está excavado de la roca, las construyeron todas excavando de la roca en el siglo VII, y después aquí están alrededor. Hay una serie de cuevas donde viven los monásticos y feligreses. Aquí vienen, por ejemplo, veo la cueva donde vive, pues está, y aquí alrededor, pues esta no tiene mano y la sonrisa siempre. Y esto es un poquito la imagen que veo yo de África. África es un continuo camino hacia a veces no sabemos hacia dónde, pero es así. Y quiero terminar
con las mismas palabras que empecé en el libro, que constan en el libro, que cada fotografía y cada música tienen alma, y deseo de corazón que la encuentres, ya que se trata del alma de las etnias y tribus de África. En el mundo que habemos todos, y a ver si es posible vivir, de respetarnos y hacerlo grande. Bueno, por mi parte ha sido todo. Os doy las gracias por todo el tiempo. Disculpad un poquito si nos hemos pasado un poco, pero el tema es así. Yo pensaba que se podría cortar un poco, pero hemos tenido que eliminar cosas y ha sido así. Si tenéis alguna pregunta, alguna consulta. El libro está distribuido por toda España, se puede comprar en Amazon, se puede comprar en el Corte Inglés, se puede comprar en 190 y tantas librerías por toda España y está, el Corte Inglés lo tiene, el precio que puso la editorial fueron 25 euros y en el Corte Inglés y en Amazon tiene un 5% de descuento. Y si necesitáis cualquier cosa de cualquier tipo de información, del tipo que sea, pues se lo decís a los compañeros de la federación y gustoso os atiendo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cosa. Bueno, Paco, ¿despides o cómo? Bueno, pues nada, Vicente, yo ahora dejo de ser etéreo, ya me pongo aquí a tu vera, he estado siempre acompañando aquí en el servicio técnico y dejo de ser un poquitín etéreo y ya me... Alguien llame a los cazafantasmas, por favor. ¿Cómo? Que alguien llame a los cazafantasmas, por favor. O sea, ahora ya me materializo, ¿no? De vez en cuando desaparezco, otra vez desaparezco, cosas del directo, ya sabes cómo funciona esto. Pues nada, Vicente, simplemente darte las gracias, que hayas compartido tu tiempo, tu sapiencia y sobre todo un libro que yo cuando me enteré, hace tiempo que lo compré, lo viví y lo empapé. Pues la verdad es que es estupendo. No me ha dado bien tiempo a ver todos los vídeos, pero uno por uno son un vivo ejemplo de lo que has visto aquí, que hemos visto, son algunos de los ejemplos que son así. Y darte la enhorabuena por esos 80 países que te han puesto 75, pero creo que ya supera los 75 de los países, porque vamos, eso para mí se me ponen los dientes súper largos de envidia. Pues vamos, poder viajar de esa manera y poder materializar con esas fotografías, eso es todo una. Y nada, lo dicho, te esperamos para una próxima edición, que seguramente te pidamos otra vez tus consejos para el Fenelibro que queremos empezar también a retomar como actividad dentro de la federación. Y nada, a tu disposición para lo que necesites también. Pues Paco, Tony, todos los compañeros y todos los que habéis estado presentes, muchísimas gracias y un fuerte saludo y de verdad pues me siento muy halagado con vuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Muy bien, gracias. No me puedo aplaudir, pero... Gracias. Muy bien, Mercedes. Claro. Nos vamos viendo. Tony, te pasaré la grabación para que, como dice Pascual, la intentaremos subir al canal de YouTube que tú Vale. estás gestionando, ¿de acuerdo? Y si tenéis la de Xavi también. Perfecto. Pues Chicos, buenas tardes a todos y gracias por asistir. Hasta luego. Adiós. Tony. Se ha desconectado.